desastre del Exxon Valdez. Antes que todo, empecemos definiendo algunas cosas para no confundirnos. Primero, ExxonMobil Corp o simplemente ExxonMobil. ExxonMobil es una empresa norteamericana inicialmente fundada como la Standard Oil Company por el ya famosísimo y obscenamente rico John D. Rockefeller en 1882. ExxonMobil Corp se dedica a la exploración, producción, transporte, refinación, distribución y comercialización de petróleo crudo, gas y sus derivados. 2. Prince William Sounds o la entrada del Príncipe William. No es el sonido del Príncipe William. Tampoco es su entrada de calvicie en la cabeza. Es una entrada en el Golfo de Alaska en el Océano Pacífico, localizado en la costa suroccidental del estado de Alaska en Estados Unidos. Su puerto más grande es Valdez en el extremo sur del oleoducto Trans-Alaska. 3. Valdez. Valdez es una pequeña ciudad ubicada en el estado de Alaska en los Estados Unidos con una población de poco más de 5.000 habitantes y una densidad de población de 6,21 personas por kilómetro cuadrado. Un dato para nada relevante. Este pequeño pueblucho en medio de la nada es el sitio de llegada del crudo que se extrae en el campo de explotación de Prudhoe Bay. Ubiquémonos. Esto es Alaska. Esto es Prudhoe Bay. Esto es Valdez y esto es el oleoducto. ¿Por qué se hace esto? Porque en Prudhoe Bay hay demasiado hielo y los barcos no pueden entrar hasta esa zona. Por lo tanto, el crudo que se extrae se envía a través del oleoducto hasta el puerto más cercano que esté descongelado, que en este caso es el puerto que está en la ciudad de Valdez. 4. Exxon Valdez. Exxon Valdez es esta bestia que vemos aquí. El Exxon Valdez es el buque petrolero que encalló en algún punto del Prince William Sound, construido por la National Steel and Shipbuilding Company en San Diego, California, Estados Unidos. Un barco monocasco de 300 metros de largo, 50 metros de ancho y 26 metros de alto, con un peso vacío de 30.000 toneladas. Esta bestia marítima de acero podía transportar hasta la descomunal cifra de 235.000 metros cúbicos de crudo, o lo que es lo mismo 1.4 millones de barriles de petróleo, una cifra de la cual no somos capaces de concebir, a una velocidad de 30 kilómetros por hora. 5. Joseph Jeffrey Hazelwood, un tipo de 42 años graduado de la State University of New York Maritime College, con un IQ de 138 y un salario de $180.000 al año. Actualizados al día de hoy serían más o menos $380.000 al año, una cifra para nada desdeñable. Alguien que según él le gustaba leer mientras surcaba las inmensidades del océano en un barco repleto de petróleo. Este señor era el capitán a cargo de la embarcación en el momento del desastre. 6. Gregory Cousin, el tercer compañero a bordo de la embarcación y quien fue dejado al mando de la embarcación por el capitán Hazelwood momentos antes de la tragedia. Es decir, tenemos ExxonMobil, la empresa; Prince William Sound, la zona en la cual ocurrió el encallamiento; Valdez, el sitio desde el cual salió el barco; Exxon Valdez, el barco; Joseph Jeffrey Hazelwood, el capitán; Gregory Cousin, la persona a cargo del barco al momento del desastre. Ciertamente se tenía una sensación de riesgo inminente en la localidad de Valdez, tal y como lo declaró Ricky O, un pescador del pueblo de Valdez, en el documental Oil Spill de Exxon Valdez Disaster. Los pescadores notaban un enrarecimiento en el aire en el Prince William Sound y decían: si está en el aire, ciertamente también podría estar en el agua. Y no solo eso, ya habían ocurrido accidentes menores en la operación en el puerto de Valdez. Un análisis hecho por la US Coast Guard, es decir, la Guardia Costera, de las estructuras marinas de las embarcaciones en la flota entre los años 1984 y 1986, se halló que tenían insuficiencias o fallas estructurales y que presentaban una alta probabilidad de romperse en caso de colisión con el suelo marino. En enero de 1989, el barco Thompson Pass derramó 72.000 galones de crudo en el puerto de Valdez. Sin embargo, este fue enviado a San Francisco con carga, y no solo eso, en San Francisco el barco fue visto teniendo filtraciones
ocasiones, pero aún así fue enviado nuevamente al puerto de Valdez por más petróleo antes de ser enviado a reparación. Incluso 2 semanas antes del goteo en el Thompson Pass, otro barco, el Coast Leader, había arrojado otros 2.500 galones en el puerto. O sea, los lugareños tenían motivos más que de sobra para estar preocupados respecto a un daño de proporciones inimaginables de manera inminente. La tarde del 23 de marzo de 1989, el capitán Hazelwood llenaba papeles y formalidades rutinarias previas a la salida de la embarcación. Pero eso no fue todo. Antes de la cena previa a la salida de la embarcación, el señor Hazelwood había tomado al menos 5 tragos dobles de vodka. Óigase bien, vodka. Y no cualquier vodka, vodka ruso. Ese trago asqueroso. También tomó algo de vino durante la cena y luego de la cena tomó nuevamente esa asquerosidad, el vodka ruso. Luego de esos aperitivos, el capitán Hazelwood estaba un poco happy para la salida. Sin embargo, aunque cuando al ex capitán Hazelwood le tocó declarar en la corte, él dijo que él no estaba borracho, que él estaba bien, que él podía caminar sin tropezarse con ningún mueble y que solo sentía algo de torpeza, pero solo algo de torpeza. Es decir, lo estrictamente necesario para navegar los 7 mares o los mares que sean necesarios. Pero a ver, devolvámonos. El barco zarpó con destino a Los Ángeles a las 9:12 p.m. de la noche, con la ayuda de pequeños botes que lo remolcaban y con una tripulación de 23 personas y un capitán borracho. Cabe anotar que el borrachín del capitán ya había hecho dicho tramo por lo menos 100 veces antes, que si borracho o sobrio, la verdad nunca lo sabremos, pero ya los había hecho. A las 11:20 p.m. la embarcación deja de ser remolcada y el capitán Hazelwood toma el control absoluto de la máquina. Sin embargo, a lo lejos podía observar a simple vista unos glaciares y además los radares también los detectaban. Unos glaciares que obstaculizaban la ruta de salida a través del estrecho que navegaba. Para esto, ubiquémonos. Tenemos una ruta de entrada, tenemos una ruta de salida y ¡boom! Tenemos unos glaciares que están atravesados en la ruta de salida. Por lo que el capitán Hazelwood decide hacer un desvío a través de la ruta de entrada. Es precisamente en este momento donde empieza la tragedia. El capitán Hazelwood pide permiso al guardacosta para poder hacer la maniobra. El guardacosta le da luz verde para la maniobra. Dicha maniobra de hecho no tenía nada de intrépido. De hecho, dicha maniobra ya la había hecho el tanquero anterior a la salida del Exxon Valdez y el anterior a la anterior de la salida del Exxon Valdez, precisamente por el mismo motivo, el ice o los glaciares. Luego de recibir el visto bueno para el cambio de carril, el capitán Hazelwood le dice a su tercer compañero a bordo, un experimentado marinero, Gregory Cousin, llévalo a través de la isla Busby y luego vuelve al carril de navegación. Aunque Cousin era un marinero experimentado que había pasado por el Prince William más de una docena de veces, no estaba legalmente calificado para tomar el control de la embarcación en dichas aguas. Hazelwood le pregunta a Cousin: ¿te sientes cómodo con lo que vamos a hacer? Sí, le responde este. Seguido de esto, Hazelwood le pregunta nuevamente: ¿te sientes lo suficientemente bien como para que pueda ir abajo y quitarme del papeleo? Me siento bastante cómodo, le respondió este. A las 11:50 p.m, Hazelwood deja el control y se va a su cuarto. Esto, al igual que el asqueroso vodka ruso y el vino que había tomado horas antes de abordar el barco, constituían una violación a la política de Exxon Shipping Company. Lo que ocurrió en el puente de mando en los minutos que siguieron nunca se explicarán por completo. Cousin, el timonel y otros miembros de la tripulación se confundieron. Intentaron girar el barco como indicaban las cartas. Cometieron errores técnicos y pronto perdieron por completo la noción de su posición. Finalmente, Cousin telefonó a Hazelwood. Creo que estamos en serios problemas. Al parecer no habían doblado lo suficientemente antes como para no entrar en aguas no profundas. El choque. Una terrible conmoción y un sonido los envolvió alrededor de 10 minutos después de la medianoche. Cousin sintió una serie de fuertes sacudidas y escuchó que se abrían algunas de las válvulas de alivio del barco y el olor a petróleo
empezó a emanar. El primer oficial del barco golpeó la puerta de un miembro de la tripulación para despertarlo. Embarcación encallada, embarcación encallada, embarcación encallada, estamos jodidos. Un arrecife había cortado el vientre del barco a lo largo y las piscinas de petróleo emergieron en el mar. Hazelwood corrió escaleras arriba, vio a dos oficiales mirando por la borda el petróleo que salía a borbotones, su negrura turbulenta iluminada por un foco. Se retiró a un baño y vomitó. Descubrió que tenía problemas para recuperar el aliento. Sintió que había sido golpeado de manera descomunal, como si un mazo inmenso lo hubiese bateado. Sabía que el mundo, tal y como lo conocía, jamás volvería a ser igual. Unos 18 minutos después de que los primeros sonidos de acero cortado por la roca resonaran en su barco, Hazelwood llamó por radio a la guardia costera. Deberíamos estar en su radar. Encallamos fuertemente en el norte del Ghost Island, frente a un arrecife. Evidentemente estamos perdiendo algo de petróleo y vamos a estar aquí por algún tiempo. El petrolero había encallado. Se había abierto el vientre del barco y se habían derramado 11 millones de los 50 millones de galones de petróleo de crudo en Prince William Sound.